Nos da como siempre mucho gusto tener la oportunidad de conversar con el maestro Raúl Trejo del Abre, especialista en medios de comunicación, que esté maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador. Gracias, Raúl, como siempre, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo estás? Como siempre, me da mucho gusto estar aquí, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eres bienvenido, como siempre. Gracias. Raúl, digamos, veamos si te parece el tema de las listas. Ahora sí que si utilizamos la jerga deportiva, la preselección y la selección de la lista que presenta el presidente, le presenta a la presidenta y el presidente presenta al Senado para que el Senado la apruebe, del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia. ¿Qué impresión tienes en una primera mirada en lo general, Raúl, de lo que ha pasado? En lo general, Javier, bueno, como te comentaba ayer Aleida Calleja, el proceso de selección ha sido discutible, ha habido, añado yo, imperfecciones, hay asuntos que no han sido aclarados, hay mucha opacidad. Este comité de selección que integraron 3 organismos, el INEGI, el Banco de México y el Instituto de Evaluación Educativa, no cumplió al pie de la letra con lo que dice la Constitución. Por ejemplo, incluyó en las listas iniciales a personas que no satisfacen los requisitos y en parte por eso en esta nueva selección que a partir de cada una de las listas de 5 personas hace ahora el presidente de la República, escogiendo a 1 de cada 5, tiene defectos de origen. Entre los propuestos, me concentro en el caso del IFETEL, que es el que he estado viendo con más detalle, Javier. Entre los propuestos hay gente que no cumple requisitos, sobre todo en materia de experiencia en telecomunicaciones, aunque lo importante también es que de los que aparecían en las listas de 5 para cada uno de los 7 cargos que habría en el IFETEL, y en donde había gente muy ligada a las empresas de telecomunicaciones, yo creo que el presidente prescindió de los más evidentemente comprometidos, particularmente con las televisoras. Es una buena lista, son 2 listas finales que ¿cómo calificarías, Raúl? Buenas, perdón, acaba uno en esto de blancos y negros, pero buenos, regular, ¿cómo la ves? Bueno, en el caso de telecomunicaciones hay 7 seleccionados. Uh-huh. Yo creo que quizá 3 o 4 están bien. Es gente que no tiene especial notoriedad en estas cosas, pero que reúne los requisitos. Pero otros no. Bueno, hay gente que han sido funcionarios, particularmente en la COFETEL. No hay problema alguno en términos de experiencia y de cumplimiento de las reglas. Lamentablemente no son funcionarios de alto perfil que tengan experiencia. Estas listas pasan al Senado, sí, y el Senado tiene que aceptar o rechazar a cada uno de los candidatos. A ver, un asunto, Raúl, que tú has puesto particular énfasis, AMEDI ha puesto particular énfasis, diría, estos intereses que de repente uno sabe que prevalecen, son intereses muy fuertes en todos los sentidos. ¿Los ves metidos en el IFETEL? O más bien, a lo mejor la discusión va a acabar siendo si son los idóneos en términos de capacidad, o ves que llegará al Senado y entonces en el Senado vendrá una fuerte discusión, de los 7 rechazarán a 4, negociarán otros 3. ¿Qué alcanzas a ver como escenarios a futuro en el corto plazo? Bueno, yo creo que es muy natural que haya intereses metidísimos. Los titulares del IFETEL van a tener un enorme poder, van a tomar decisiones sobre qué empresas tienen que desconcentrarse, qué otras empresas tienen derecho a frecuencias. Vaya, es muchísima la responsabilidad y por eso la reforma constitucional reciente pone exigencias en términos de experiencia. Fíjate, dice el artículo 28 constitucional que deben haberse desempeñado con al menos 3 años en forma destacada en actividades, en fin, relacionadas con las materias afines a las de, en este caso, radiodifusiones o telecomunicaciones. Pero además se pone un requisito que es el que mencionábamos, que deban haber estado separados al menos en los últimos 3 años de empresas ligadas con el sector que van a regular. Creo que era tan intensa la presión o el interés de algunas empresas que en las listas que entregó el comité de selección que ya mencionamos, había gente que no tenía por qué estar. Había una exdirectora de la CIR, por ejemplo, de la Cámara de Industria de la Radio y la Televisión. Esos no quedaron, creo que es importante. Pero entre los que sí quedaron, hay gente que tiene, ¿cómo decirlo de manera elegante?, una experiencia limitada. Sí. Y yo creo que el Senado puede revisar algunas de estas propuestas para, a partir de las listas que ya hay, que son los 5 por cada uno de los 7 cargos que presentó este comité de selección, buscar a gente con más
capacidad específica en materia de telecomunicaciones. Yo no creo que los 7 se queden, ¿no? O sea, digamos, a la hora de llegar al Senado, supongo que ahí vendrá lo que hace rato mencionabas, ¿no, Raúl? Una natural discusión, ¿no? Y también a lo mejor defensa de intereses, ¿verdad? Va a haber de todo. Yo espero que, bueno, discusión tendrá que haber, claro. Y espero que de esa discusión resulte la decisión de regresarle al presidente algunas de las propuestas. Según las reglas, el Senado puede regresar hasta en 2 ocasiones las propuestas del presidente para cada uno de los 7 cargos, y si no hay acuerdo, entonces a la tercera queda el que proponga el presidente. En términos de tiempos, ¿cuándo tendríamos que tener, acorde al mandato constitucional y a las reformas, la lista de los 7 en ambos casos? A fines de este mes, porque tengo entendido que son otros 10 días hábiles los que la Constitución establece, y si esta lista se publicó esta madrugada del 20 de agosto, pues antes de que acabe agosto tendremos que tener una decisión del Senado. Ojalá fuera antes. El Senado, tengo entendido, se disponía el próximo jueves a empezar a estudiar estas listas. No hay mucho que revisar, los perfiles son conocidos, son públicos, y ojalá que haya sensatez y también decisión de hacer lo mejor posible en esta revisión que le toca constitucionalmente emprender al Senado de la República. Y es que vienen días complicados, ¿no? Por lo pronto, miércoles, jueves, viernes, periodo extraordinario, ya tenemos la reforma energética por ahí, la fiscal, está intenso, ¿no? Está muy intenso. Bueno, pero nuestros senadores tienen una gran capacidad de trabajo, tienen asesores y tienen mucho tiempo preparándose en estos temas que no desconocen, estoy seguro. Yo digo, no sé, Raúl, no lo digo en un tono simplón, pero qué bueno que está este momento viviéndolo el país. No sé si lo compartas, entiendo que hay mucho encono social y hay muchos enojos, pero qué bueno que está caminando por ahí algunas cosas, ¿no? Sí, siempre es mejor discutir acerca de cosas serias que de banalidades, o concentrarnos en las desgracias que no son pocas del país. Me preocupa en estos casos lo nutrida y lo desordenada que está la agenda. Hay un tema que domina todo, que es el del petróleo, que no me extraña que así sea, pero por ejemplo, Javier, en la semana anterior, la existencia de irregularidades en las listas que entregó el Comité de Selección, pues algunos lo señalamos, se discutió en Internet, los que tenemos cuenta en Twitter y que nos interesan estos temas, dijimos muchas cosas y nos replicaban algunos, pero en los medios este asunto casi no se mencionó. Fueron contadísimos los espacios, entre ellos ayer por lo menos, en donde se le reconoció su importancia a las listas que había recibido el presidente y que tenían irregularidades que ya se han comentado. Bueno, ojalá que ahora este asunto, ya que son públicas las propuestas del presidente de la República, sea motivo de la mayor atención, porque, insisto, son enormísimas y de muy singular relevancia las tareas que tiene el nuevo IFETEL, y después de habernos esforzado tanto para crear